Yo soy Liliana Pesina y estoy de parte del Seminario de Cultura Mexicana y ya saben que nuestros protagonistas es el colectivo o grupo Palabras Compartidas y en esta sesión tenemos el placer de trabajar con Sonia Jasso, que se animó a ver ahí Tony, a ver qué dice a participar leyendo poesía. Este, Guau, guau, guau de que te guau. vamos, Bueno, no déjenme. abro mi boquita hasta que no me autorice. Bueno, ¿para quejarte o para hablar bien? Quién sabe, ya veremos. Oh. Leímos bastante de Idea Vilariño, no leímos todo, en realidad decía poesía completa, pero no estaban como todos sus libros, aunque sí están muchísimos de sus poemas, y les quise mandar justo ese porque además traía fotografías, y me encantó que pudiéramos ir viendo diferentes etapas de su vida. Entonces, bueno, quisiera darle primero la palabra a Sonia, porque estoy segura que querrá hablarnos de Idea. Y hola Ceci, bienvenidas a todas y a todos, si por ahí alguien por ahí que sea un caballero. Sonia, Buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, yo, cuando me comentó la profesora si podía participar, y bueno, yo siempre muy gustosa, pero cuando me di cuenta que eran poemas, dije, ups, a ver qué tal me va. Cuando vi el número de páginas del libro, dije, ups, no, pues no voy a acabar. Pero sinceramente está muy ligerito porque cada página tiene un poema. Y bueno, y se avanza uno más rápido porque tiene imágenes de algunos textos, algunos manuscritos que publicaron, algunas fotos, ¿no? Yo aquí ahorita en mi pantalla tengo una foto muy bonita de ella, yo creo que tendría unos 18 o 19 años, muy jovencita ella, y la verdad digo, qué bonita estaba ella. Bueno, creo que los de esa época tenían eh, una característica muy sencilla y se veían siempre muy bonitas, aunque nada más se pintaran los labios. Aquí ella en esta fotografía, su delineado de las cejas es muy, muy delgadito, muy, muy delgadito. Y un poquito sus pestañas enchinadas y su labial y tanta. Y muy bella ella. Bueno, pues ella nació en 1920 y en Montevideo y falleció en el 2009, no hace mucho. Murió a los 88 años de una cirugía que, debido a una oclusión intestinal y arterial. Uh-huh. Fue una poeta, ensayista y crítica literaria uruguaya y perteneció al grupo de la generación del 45. Cuando empecé a leer sus poemas, bueno, los primeros me gustaron mucho, pero bueno, nació en una familia de clase media, así que tuvo la oportunidad, yo creo que en esa época la clase media, pues tenía muchas oportunidades de estudiar, sobre todo las mujeres, ¿no? Además de que su papá y su mamá pertenecían a las artes, ¿no? Y su papá, que se llamaba Leandro Vilariño, ajá, era poeta, y su mamá también era literata europea, entonces pues tenía de dónde sacar. Ella empezó a escribir desde los 7 años, 6, 7 años, y con el tiempo pues fue guardando todos sus escritos, y después ya cuando los volví a revisar, afortunadamente los iba guardando, porque a veces cuando uno está en la secundaria y dice, voy a hacer o te dejan una tarea y luego ya se pierde en el infinito de la basura, o se te pierde simplemente. Y ella no, ella pues, las conservaba y las fue después afinando con el tiempo, cuando ya pues se volvió toda una experta. Me llamó mucho la atención que dice ahí que ella tuvo dos amores, pero uno que era, ay, ¿cómo se llamaba este hombre? A ver, déjenme ver cómo se llamaba, que no me acuerdo. Con este hombre fue un amor, Manuel Claps o No, Onetti. ándale, Onetti, lo Onetti, mencionan mucho Onetti. Onetti, pero qué barbaridad, o sea, ella estaba súper enamorada de él, le escribió varias poesías a él, creo que están como a la mitad algunas, o sea, no dice dedicada a quién, pero pues habla del amor,
de la sutileza, de los besos, muy, muy bonito. Ajá. Y hay una parte aquí donde dice que cuando él estaba en el hospital, se las leo. Cuando Idea entró en la habitación, la mujer de él los dejó solos e Idea recuerda así aquel encuentro. Me levanté y quise tocar su mejilla con la mía. Apenas llegaba a él cuando me agarró con un vigor desesperado y me besó con el beso más grande, más tremendo que me hayan dado, que me vayan a dar nunca. Y apenas comenzó su beso, sollozó, empezó a sollozar por detrás de aquel beso, después del cual debí morirme. Oh, así como que, híjole, o sea, cuando uno lo lee, dice, oh, o sea, de esos amores, bueno, que ya, yo recuerdo algún amor así, pero ay, ya pasó. ¿A poco ustedes nunca tuvieron un amor así de que, ay, de esos que besan riquísimo? Ay, yo tuve dos novios que besaban. Lástima que mi marido no aprendió bien. Oye, qué feo es eso. Discúlpenme la interrupción. Luego, en el prólogo, Ana Inés Larre Borges habla acerca del libro, ajá, y dice, fui parte de aquella extraña, casa inadvertida, despedida, y participo ahora de esta deslealtad venial, amortiguada, espero, por la complicidad que es posible atribuir a quien preservó a conciencia su hoy malhadado archivo y cuidó de estos poemas rechazados que hoy empezamos a recuperar. Decía ahí en una parte que ella los guardaba y cuando le ofrecieron que publicara, pues empezó a seleccionarlos, ¿no? Y algunos dijo, no, este no, pues este sí, ¿no? Y después pues, cuando vio que sí tenía éxito la primera impresión de uno de ellos, de una colección, pues a la siguiente incluía del primero, incluía unos y otros que no había incluido y así. Pero llegó el punto en que, pues, ustedes saben que cuando pasan épocas, ¿no? Se van perdiendo los autores. A Anita no le gustan los clásicos. Ella dice que no. Pero de verdad hay muchos autores clásicos que los lee uno y pareciera ser que son de esta época. Lo único que varía en ellos es la manera en que mencionan algunas cosas con más, diría yo, con más estilo, ¿no? Ya palabras que ya no están tanto en uso. Pero bueno, yo quisiera comentarles algunas de las que me gustaron mucho y se las quiero leer. Ajá. Hay uno que dije, ay, este está bonito. Se llama Cuando digo tu nombre. Cuando digo tu nombre, mis labios se parecen a una boca que besa, porque tu nombre es suave, es cálido, incitante, porque tu nombre trae una ansiedad de besos a mi boca anhelante, porque sí, porque es tuyo, porque me alegra oírlo, porque me gusta tanto, solo porque es tu nombre, y yo te quiero tanto. Ay, qué Mm. bonito. Sonia toda Ese enamorada leyendo ahí. me encanta, me encanta. Hay otro de un Sí, pajarito también que, este, vamos a ay, ponerle también como it. encontré en mi ventana un pajarito muerto, con las patitas tiesas y los ojos abiertos, fríos, tristes, opacos, y mirando hacia el cielo, la pluma dorada casi blanca en el pecho y las alas plegadas, y los ojos abiertos. Miraba hacia las nubes, hacia el sol, hacia el cielo. Tenía los ojos tristes, el pajarito muerto. Oh, o sea, esta yo creo que fue una de las primeras, porque es sencillito, ¿sí? Y como que tiene mucho, mucho sentimiento. Y bueno, pues ya creo que hablé demasiado y sí me No, gustaría oírlas, sí. ver cuál de a ustedes les gustó. Leí varios, algunos casi al final, después del 200, no me gustaron tanto porque utilizan algunas palabras que siento yo que no van con tanto ritmo como estas dos primeras que son muy sencillas.
como que mete una palabra y entonces corta el ritmo de, de todo lo que había venido uno leyendo. Pero bueno, ya las escucharé. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Sí, yo sabía que esto nos iba a jalar hasta el chisme de Onetti y ya no lo vamos a poder evitar. Yo no lo pude evitar. Les digo, aunque los poemas, el libro que le dedica a Onetti no está en la versión que yo les mandé, pero si alguna tiene curiosidad, puede poner poemas de amor de Idea Vilariño y les va a salir. O sea, hay un montón ahí en línea que pueden leer. Yo no resistí y estuve leyéndolo. Y como dice Sonia, los primeros poemas, quiero también escucharlos a ustedes, eran muy sencillos, habla de lo que observaba, de la naturaleza, siento que fueron subiendo en intensidad y reflejaba bien la etapa de la vida que estaba experimentando y ese llegar a la adolescencia y a la adultez. Y eso me gustó que estuvieran en orden cronológico, pero quisiera darles la palabra, no sé, Tony, si quieres, sí, sí, mira, esto te iba a decir, tú, yo. Sí. No, a mí me encantó el libro y me encantó el libro por varias razones. Una, porque tengo que ser sincera, nunca la había oído nombrar siquiera a Idea, nunca la había oído nombrar. Me llevé una grata sorpresa con la lectura de sus poemas. Me encantaron porque son muy sencillos, porque mantienen mucho ritmo, porque emplea de una forma tan sutil, lo maneja, que te genera una serie de imágenes que es imposible no sentirlas, no conmoverte con esas poesías. Luego por ahí encontré que decían, los poetas no tienen biografía, su biografía es su obra. Dicen que es una frase que pronuncia Octavio Paz. Y yo creo que en este libro de Idea se cumple eso, porque acomodaron de tal forma sus poemas que por las etapas de su vida, de niña, de adolescente, ya de mujer madura, que verdaderamente los vas leyendo y te va introduciendo un poco en su vida, en su biografía. Eso me encantó. Y por otro lado, también el ritmo que mantienen, es una cadencia que mantiene increíble, porque mantiene un ritmo que como que va increciendo cada verso que te va. Y luego muy sencillos, por ejemplo, estos que mencionan de la niñez, el de la cortinita de raso, detalles tan sencillos, pero que generan toda una serie de ambientaciones. Hubo en algunos que me sentí muy identificada, que me movió verdaderamente, me gustó mucho su lectura. Pero sí, lamentablemente no la conocía, no sabía nada de ella. Sí recurrí al Google para saber más o menos por dónde iban las cosas y encontré que hicieron esta antología precisamente tratando de recopilar todo aquel trabajo que era hasta cierto punto desconocido. Y ese plus que nos ofrece el libro al presentarnos los manuscritos y las fotografías se me hizo muy enriquecedor. Pero también encontré que hay un poema de ella que es muy mencionado, que es Llano, y me di a la tarea de localizarlo. Si me permiten, se los leo, Sí, por porque favor. ese, Todos porque los que ese, tengan un poema o poemas favoritos quisiera escucharlos. porque ese no está en la antología que leímos. A ver, Ese permítame. poema que vas a leer está en el libro que le dedicó a Onetti cuando terminaron. Les voy a Exactamente. adelantar un poco del chisme. Tenían una relación con otro escritor que se llama Juan Carlos Onetti durante muchos años. Entonces él la deja y se va a casar con otra. Idea hace este libro es poesía, ay, ¿cómo se llama? Poesía de amor, poesía amorosa. Pues, poesía amorosa. Poesía amorosa y se lo dedica a Onetti, ¿no? Ahí un poco implícito y ahí está ese poema, a ver, échatelo, Tony, ya que eché el A chisme. ver, ahí va. Permítanme. Ok. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui,
porque, porque me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, ni por qué, ni cómo nunca, ni será, ni, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fuiste para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú ya no serás para mí. Más que tú. Ya no estás. En un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche. Nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. ¡Tan, tan! Sí, 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 profundamente doloroso, ¿no? Así, sí, es uno de los libros y es uno de los que más circulan porque justo saben todo, o sea, todo el mundo empezó a saber la historia, se iba para Unetti. Estoy sorprendida porque además, les digo, tal vez no estaban en la otra sesión cuando les dije que quería meter poesía y la primera que gritó y dijo que no, que Fuchi me hizo así, no sé qué, fue Tony. Y hoy la estoy escuchando, levantó la mano de yo primero, me encantó, hasta busqué otro libro de poesía. Solo quiero decir eso de Tony. Ya, se reconcilió con la poesía. Es de sabios camellar. Claro, claro. Muchas gracias, Me hace Liliana, por feliz que esta. sí te haya gustado. Muchas gracias por esta oportunidad, porque sí es muy enriquecedor cuando uno se topa con gente nueva para uno y Ujú. que desconoce su trabajo y que desde luego es un trabajo muy minucioso, muy bien realizado. Recibió muchos premios, muchos reconocimientos, hay muchas traducciones de ella y el Sí. conocer a una persona así siempre enriquece un poquito. Sí, sí, Gracias, sí. Liliana. No, gracias a ti, Tony. De hecho, no sé, Tony, es que yo he visto fotografías de Tony durante distintos periodos de su vida y cuando yo veía Me Idea, encontré reflejada, Liliana. ¡te pareces! ¿Te pareces, Tony? De verdad. Todo el tiempo o sea, me mezclaban los cables y Qué decía yo, miedo, qué miedo. bueno, muchas gracias, Tony. Sobre todo cuando está gordita y que está con el pelo corto y eso dije, Sí, ah, soy yo. pero yo no escribo, que me pasara lo escrito y no el físico. Es tu némesis, por eso ella escribe poesía y tú otra cosa. Gracias, Tony. Pues nada. Itza tiene la manita virtual, así que le vamos a dar la palabra. Hola a todas, buenas noches. Qué gusto volver a verlas y escucharlas. Siempre me llenan el corazón y también a Octavio, porque a él hay que reconocerle también. Sí, por favor, Este, no sí, olvidemos a sí, Octavio. todos nosotros, eso. Sí, Ay, coincido mucho con Tony. A mí la poesía me llena, engrandece, dan cosas realmente que el alma como que se te nutre de una manera diferente. Y yo a Aidea Bailarín no la conocía así completa, había escuchado dos, tres poemas, pero nada más. Y opino lo mismo que Tony, el libro para mí es haber encontrado una joya digital, porque creo que poquísimos libros te dan esa oportunidad de ver, sí, el cuaderno de notas, las fotografías, y las referencias, todo eso a mí me maravilló, ¿no? Y luego con las explicaciones yo intentaba leer la letra y de repente había cosas que cambiaban en el manuscrito, una letra preciosa que me encantó todo eso verlo. Creo que es en muchos sentidos, y bueno, y el contenido de la poesía no puede más que engrandecer todo lo que ya era ella. Y hay una parte también a mí que me llamó mucho la atención, como desde muy jovencita tenía eh, pues yo no sé si espíritu o ya ella nació para hacer, para escribir y escribir poesía, porque en uno de los primeros versos que, más allá de lo bonito que es el verso, perdón, el poema se llama Soñé. Soñé fue solo un sueño, todo eso grande y bello que hubo en mi vida. Soñé y ahora despierto con la ilusión deshecha,
la esperanza perdida. Pero yo, a mí que soy luego media ñoña, me gusta estar y fui contando las sílabas y entonces por cada verso hace 2, 5, 7, 6 y luego repite 2, 5, 7. O sea, tenía esta Sí, noción de la estructura poética sí, bastante bien clara desde muy, muy temprano. Y hay otros versos que también, el de vivo entre amigos sin confidentes, a nadie puedo contarlo todo. Vivo entre amigos, pero ninguno ha comprendido mi amor que ignoto queda en mi alma. Vivo entre amigos sin confidentes, a nadie puedo confiarlo todo. Y cada verso son 5 sílabas y es un verso muy, muy temprano. Yo no sé si ella leía demasiada poesía, pero que tenía ya o sea, el espíritu de poeta me llama mucho la atención. Hay otro por ahí, ese me gusta más, solo 2 versos, que dice, se me ha entreverado la mente, se me ha entreverado la mente por un laberinto de oscuridades opacas. Quise pensar mi vida y arribado a una mezcla vacía y más confusa. Y estando tan chiquilla, ¿no? Tan 16, 17 años, a veces que tienen esta fuerza los poetas. Y hay otra cosa que quería yo contar también, cómo, bueno, en este chisme de Onetti también, cómo vas desarrollando, o sea, ella vivía todos los días cada uno de los versos que escribía. Por ahí alcancé a leer uno donde decía, pues yo quisiera que me ocurriera todo esto malo y las tempestades, pero la verdad es que estoy aburrida y tengo que escribir, ¿no? Entonces, me gustó que hasta en el mínimo pretexto ella escribía y te contagia todo este gusto por cada verso y la delicadeza. A veces se los toma más en serio, a veces menos, pero me gusta ese gusto que ella tuvo por vivir y hacer de la poesía su vida, ¿no? O sea, y Sí. en términos literales, escribirla y describirla, ¿no? Entonces, qué gusto, de verdad, este año es centenario de Jaime Sabines, entonces hay también, por si se nos pega más Por poesía si, de por si Sabines. se nos antoja. Ajá, gracias. Muchas gracias, Itza. Sí, no sé si a los demás les pasó, pero justo ya lo comenté al inicio, lo vuelvo a comentar, que este libro me gustó mucho justo porque traía los manuscritos, ¿no? Cada vez que parecía un manuscrito, yo prefería leer el manuscrito a leer ya la versión editada del libro, porque te encontrabas tachones, correcciones, dibujitos, también dibujaba, o sea, me impresionaba lo talentosa que era. Sabía tocar algunos instrumentos, o sea, realmente era una mujer muy talentosa, con muchas habilidades y muchos talentos. Y es como meterse a un cachito de su intimidad. Cuando ves las fotos de alguien, es algo muy íntimo. Cuando ves los manuscritos, imagínense que alguien se asomara, si alguien tiene un diario o por ahí escribe y es meterte así a tu intimidad al 100%. Entonces este libro me gustó muchísimo y como dice Itza, a mí también me impresionaba lo joven que era y lo mucho que escribía. Y creo que nos podemos dar cuenta de todos los cuadernos que tenía. Ahí te das cuenta de la intensidad y la pasión y Inclusive Liliana encontré por ahí que también compuso canciones y se le compuso reconoció canciones. y se le reconocían mucho las canciones. No tengo ninguna en la mente y ahí busqué una, me agradó, pero soy mala para la música, pero sí, también se le reconoce por las canciones que ella escribió. Sí, y fíjate que una de las canciones que tal vez a la que te refieras tenían un tono político y social. Sí, Entonces hubo una vez donde dieron un concierto en un estadio y tocaron una de sus canciones y ella decía que nadie sabía que ella la había escrito, pero que todo el mundo estaba resonando y demás, y que fue un momento mágico en su vida y muy vibrante, pero sí hacía de todo, ¿no? Justo con este tono político, social, que no se ve tanto, por lo menos en su poesía, pero lo hacía con las canciones. Y Itza por ahí dijo algo y una vez escuché en una entrevista que dijo que ella escribía lo que vivía. Y eso me daba idea de que era muy transparente, ¿no? O sea, no se ponía a pensar de esto sí, esto no. Realmente lo que vivía lo pasaba al papel. Y por eso es que creo que podemos ver como bien plasmadita todas las etapas de su vida. En el desamor, en el amor, en la contemplación, en un montón de cosas.
Fíjate que precisamente por eso que acabas de mencionar, sentí muy adecuada la frase de Octavio Paz, eso de que los Ujú. poetas no tienen biografía, ¿no? Y que su biografía es su obra, Sí. porque leyendo estos poemas de ella la podemos tener una idea, una imagen de ella en lo personal. Sí, y como está justo en orden cronológico, había etapas donde yo decía, ay, aquí está como muy oscuro, seguro fue una etapa muy triste en su vida, ¿no? Como de muchos cambios, inseguridades. Pasaba y decía, aquí estaba enamoradísima de alguien, y así te ibas enterando. Y sí, es su biografía y en formato poético. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere contarnos cómo? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, noches a todas. Ceci. Qué gusto verlas. Sí, Les mando un fuerte abrazo en este mes del nosotras amor y la también. amistad. Sí. Muy grato contar con ustedes, verlas, saludarlas, también a Octavio, que todavía no lo vemos, pero por ahí está. Aquí está. La impactó mucho, me recordó mucho. Yo en la secundaria, no sé si a ustedes les pasó, yo también escribía. Me admiró mucho que a veces uno lo hace y lo das como por hecho y guardas, pero no la cantidad que ella guardó. Es impresionante todos los cuadernos que tenía y, y no solo los cuadernos, porque como que hasta en sus clases dibujaba, porque ponía corazoncitos, caritas, había otras donde dibujaba caras completas, otras como que quería representar el poema que había escrito, ¿no? Así como una ventana, hubo una que como parecía una ventana como con una estrella, así. Entonces, me gustaba mucho ese tipo de expresión, ¿no? Que a veces queremos trascender con nuestras palabras, ¿no? Ese mensaje. Yo fui anotando mucho, de hecho, ya ves que en enero platicamos, ¿no? Me propuse un tantito como Luz, que pues, no la veo ahorita Luz, pero me hice mi propósito de hacer apuntes y todo el rollo. Dije, no, ahorita me voy a aplicar mucho. A Y, ver, y cuéntanos qué hay por ahí. anoté muchos, como decían al inicio, de seguro eran muy niños, pero solo anotaba pequeñas frases porque pues como que escribirlos todos completos, pues no, Sí. pero los primeros, aunque pues, estaba muy joven, a mí me gustaban muchísimo. Había uno que decía, ¿no? Como cuando estás en secundaria o en prepa, que a veces estás conociendo a tu alrededor, me gustó uno que decía, ando siempre sola y aún entre la gente sola estoy, pues mi alma muy lejos está, ¿no? A veces estamos físicamente, pero nuestra mente, nuestro espíritu está en otro lugar, ¿no? Pero lo escribí en los primeros, que eran muy cortos, y como también decía un poquito Isa, me admiraba mucho su forma de los versos, porque habían versos así como tal, ¿no? De estrofas o versos completos, así como si fuera una pequeña expresión, ¿no? Y luego estar eso de contando, yo decía, yo veía las rimas, las palabras que luego rimaban, o sea, me llamaba mucho la atención su forma de escritura, ¿no? Y hasta uno le mandé a mi esposo, ahorita no lo tengo a la mano, también le mandé porque me gustó mucho, independientemente que fuera de amor, había como que de amor, de amistad, como el de Patria Virgen, que no era de amor, pero estaba muy interesante. Y hay uno que me gustó mucho que decía, recuerdas, anotaba pequeñas frases, si un día te hallas lejos y olvidaste mi cara, recuerda mis palabras, mis besos, así como que tú, madres, o sea, interesantísimo. Y Sí. hubo uno que sí me gustó, que decía, ya no seré en tu vida, ya no seré en tu vida arco definitivo, yo te pido. Te ofrezco un instante perfecto, un caer de silencios, de noches detenidas, de caricias perfectas y miradas perfectas creciendo hacia el final de campanas heridas, vacíos de palabras, tapizados de música. Seremos un instante en jazmín y en lucero. Y yo así de que no, hombre, esta Wow, sí. señora, como decía Anthony y los demás, yo no la había leído, me impactó mucho su capacidad para expresar sus emociones al día a día o al momento que estaba, no sé, viviendo, ¿no? Y también me recordó a esta actriz, ahorita se me fue el nombre, pero es de esta de Harry Potter, esta Emma,
Emma Watson, no me acuerdo, Watson. que es la de Harry Potter, que dice que ella tiene 16 diarios, 16 libretas o no sé cuántas desde que escribe diarios, no sé, y me acordé, bueno, al leer esta persona de toda su niñez, adolescencia, juventud, su madurez, y esto que es un recopilado, como, pues, bueno, varios que se dieron también esa tarea de leer más libros, la verdad sí me admiró muchísimo este personaje. Muchas gracias, Lili, por permitirnos leer también otra faceta, ¿no? Que es la poesía, que es realmente, no sé, conmovedora, te llega, te hace reflexionar y en este caso ella que hablaba, hay uno que se llama El mar, también me gustó muchísimo. De hecho, anoté muchos, no sé, puse ya no sé, tus ojos me imploraron, he oído tu voz, volvió, hoy que la tarde es triste, o sea, muchos, muchos, anoté varios porque realmente me impactaron, me conmovieron y me hicieron recordar en esos tiempos que como ya está, como diría Sonia, ya me voy a cuando vaya yo a Tabasco a buscar mi libreta a ver si encuentro ahí uno perdido o alguna inspiración, ¿no? Sí. Para esta ocasión, ¿no? A ver, quería como a ver si leemos a Sabine, porque de Sabine sí he leído, pero también, ¿no? Que tiene unos poemas igual preciosísimos. Pero muchas gracias, siempre es un gusto verlas, saludarlas y compartir. ¿No quieres leer otros así? Por ahí otro que haya sido tu favorito o Ay, es que algo. te digo que anoté el que más así me impactó ahorita, sí, la verdad que muchos me llegaron. Hay uno que tengo un pequeño fragmento que decía llueve, qué hermosa es la velada así tan unidos, aunque llueva tanto y haga tanto frío. Y él me murmura, mirándome fijo, qué noche divina. ¿No es así, amor mío? Así como, ay, claro que sí, claro que sí. Sí, Muchas sí. gracias. Fíjense, ahora que están leyendo los poemas que seleccionaron, digo, creo que ya tenemos los mismos gustos. Yo también son los que me acuerdo, o sea, lo empiezo a leer y digo, yo también recuerdo ese, ¿no? Ese me gustó. Qué chistoso. Em, ¿Alguien más quiere contarnos cómo les fue? Sí, sí, está adelante. Oye, yo quiero leerles uno, Sí, que se llama Por ti, por esperarte. Por ti, por esperarte, aprendieron mis ojos a palpar horizontes, a beberse sus lágrimas, a callar sus dolores, a buscarte a lo lejos y a espiar sin esperanzas todos los puntos móviles. Y porque no llegabas, aprendí a no desearte y a mirar al camino casi sin esperanzas, casi sin ilusiones de volver a encontrarte. Por ti, porque no vuelves, ya no veo a mi lado, solo miro a lo lejos. Y cuando en verdad llegues, mi mirada cansada te traerá a mis ojos como un largo verso. O sea, la espera total, la zozobra, la angustia, sí, ¿no? Y me estoy riendo de todo lo que dijo Sonia de los besos apasionados y un montón de cosas, ¿no? Que cuando antes tenías que esperar la llamada, ¿por qué no llamas? Y entonces está, ¿no? Todas esas cosas. y Sonia se ponía a escribir así ya que nos enseñe sus poemas de amor de juventud, que se anime. Yo también les puedo leer uno que me gustó mucho y luego saqué otros del libro que no está para que se den una idea, pero primero voy a leer uno del libro que mandamos y leímos en conjunto. Se llama Un suspiro es un deseo. Un suspiro es un deseo que escapa de tus labios, abreviado en un suspiro, es una dicha o un cariño que tu boca aún no habla, no había expresado. Y es suspiro también el primer beso, y un suspiro es un nombre para el que ama, y un suspiro es amor que ha estado preso y escapa de la boca en una llama. Ay, sí dan ganas como, ay, idea, qué cosas. Anita levantó su manita virtual, así que le vamos a dar la palabra. Ahí ¿Yo? estás, Anita. Sí, es que levantaste tu mano, ¿o fue sin Sí, querer? Ah, sí, no, sí, no oí mi adelante, nombre. Anita. Bueno, en primera me quiero redimir, porque esa Sonia siempre me hace un mal, una mala publicidad. En verdad, Uy. sí tiene razón, no me gusta, no es que no me gusten los clásicos, sino que yo pienso que lo que más se lee son los clásicos. Nadie voltea a ver a las nuevas generaciones.
no es que no me guste, no es que me santigüen a ellos o algo porque me den miedo, no, sino que pienso que hay que darle oportunidad como a esta poetisa que pocos conocen, ¿no? Ya sea de donde sea de la época que sea, el chiste es que uno también les dé aire a esas personas, no nada más a Octavio Paz, a Sabines, a todos los que ya conocemos que todo mundo lee y a donde quiera que vas es lo único que saben leer. O te saben platicar. Hay muchos autores y jóvenes extraordinarios. A eso es a lo que yo me refiero, ¿no? A lo que yo pido que si yo puedo dar a conocer a alguien, a los nuevos autores, pues lo voy a hacer. Prefiero hacerlo a decirle, no, lea Octavio Paz, ¿no? O lee Cien años de soledad. Yo lo leí cuando estaba en la secundaria. Entonces, ¿cuántos años han pasado? Tengo 71 y, hay gente que sigue hablando de lo mismo. No se vale. Hay otros autores y hay que darlos a notar, así como a esta autora. Lo que más me gustó es la simpleza de sus palabras. No está buscando y maquinando qué palabra voy a poner que sea transgresora y que nadie le entienda o que tenga que ir al diccionario para saber qué es, ¿no? Eso me gusta cuando los autores son así de sencillos, que lo único que quieren es que los conozcas, que los leas, que los comas, los paladees, los exprimas, todo eso que un libro te da que lo puedas hacer, ¿no? Y esta poetisa es así. Y tú enseguida te das cuenta que sus poesías son su vida, que es su biografía, y eso es lo más rico, porque además te hace ser empática con ella. A mí me pasó con el Onda Azul, Verde y Plata, que habla sobre el mal. Y yo también hice mis apuntes, pero yo en mi iPad. A ver, échate uno, Y, Anita, a ver. y, este, y, y, y yo lo que apunté es que me veo sola, como siempre, frente al mar y escuchando las risas de mis hermanos jugando en las olas, porque nos llevaba mi papá a Puerto Arista, ahí en Chiapas, y pues como yo era la mayor, nunca había quien jugara conmigo, todos mis hermanos jugaban entre ellos y el que seguía de mí era un hermano que es un gruñón, ¿no? Es un gruñón. Entonces, lo único que podía hacer con él era pelearme, entonces siempre estaba sola. Pues sí veía jugar a mis hermanos, pero no, yo ya no estaba a la altura de ellos para jugar. Entonces, cuando leí me remontó inmediatamente a eso, ¿no? Y se me hizo muy bonito, muy, muy bonito. Yo no alcancé a leer todos porque Eran últimamente muchos. estoy muy floja y ando haciendo otras cosas. Ah, también está bien tener esas Sí. épocas lectoras. Sí, ahorita me estoy dando como un tiempo porque alguien me tiene abandonada. Entonces, me, me di un tiempo y estoy bien, bien metida encuadernando y encuadernando porque estoy vendiendo mis Ay, qué bien. encuadernaciones. Pero por eso Entonces, les mandé ese librote, porque dije, tal vez no lo terminen de leer, no, pero yo pueden no. leer fragmentos, pueden leer alguna etapa. Exacto. Y ese ese y cuando habla de amor, o sea. Como es así como una poetisa que inicia en provincia, ¿no? Entonces te encuentras así en las calles limpias, blancas, o vas a la iglesia, o vas al parque, y, y no puedes estar con tu amor como tú quisieras, como la pasión que te tiene arrobada, quisieras estar, pero así en bajito hablas de tu amor con él y sabes que es tu cómplice. Esas cosas bonitas que al menos yo las viví en provincia, ¿no?
con Sí, los novios y con los amigos y todo eso. Entonces me hizo el amor a la patria, cómo te lo embullen en las escuelas. Ella también hace un poema sobre la patria, ¿no? Esas cosas se me hicieron poco, así que como que, ay, no, yo no lo voy a leer, ni le entiendo, no, porque a veces ni siquiera les entiendes. Yo, por más que lo leo en sí, voz alta, lo leo yo solita, lo vuelvo a leer y no les entiendo. Entonces, por eso sí, digo, tienes razón. por eso no me También, gusta la poesía, porque no les entiendo. fíjate que me pasan cosas parecidas, no sé a los demás. Creo que también noté que el lenguaje y las imágenes poéticas de idea en realidad son relativamente muy sencillas de entender, de cachar, sobre todo de sentir. Y creo Sí, que eso hace que te conectes rápido, que lo leas muy rápido, también es una lectura muy fluida, no hay grandes palabras que realmente no entiendas por contexto, ¿no? O sea, siento que vas muy rápido y lo vas sintiendo y lo vas imaginando porque tiene un lenguaje muy utilitario, no muy sencillo, a pesar de que no es de nuestro país y de pronto hay palabras que sí tienen un significado específico y que en México no usamos regularmente, lo podías seguir leyendo y medio entendías por contexto. Y eso también me gustó sí, muchísimo, que conectaras. Porque sí, yo no sé si a los demás les pasa, yo tampoco, justo dije, el género que menos leo es la poesía. Los libros que menos tengo en mi casa son de poesía. No, porque justo de pronto me parecen tan arrebatados, tan que digo, me encanta, me gusta me gusta leerla en voz alta, pero no es algo que yo busque regularmente. Y por eso también dije, bueno, en este mes del amor, idea que es tan apasionada, tan entregada, no solo en cuestiones amorosas, románticas, sexuales, sino o sea, amorosa y apasionada con la poesía. Entonces dije, vamos a exacto. traerla, vamos a conocerla. No, y desde su nombre, Idea, o Idea. el nombre de sus hermanos, su hermano se llama Azul. Sí, 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 sí. yo Tus me regresé papás. varias veces a la foto, dije, ¿Azul se llama su hermano? Y sí, Azul es el que se llama, es su hermanito, ¿no? Entonces así, Sí. todas esas cosas te van llenando, te van causando. Bueno, yo como estoy bien zafada, les anduve leyendo a mis gatos, se me quedan viendo como diciendo, te estás volviendo más loca de lo que ya estás, ¿verdad? Ah, eso está bonito, que le lean a sus Entonces gatitos. les leí a mis gatos que les estuve leyendo mientras leía, pues les leo porque pues son los que están conmigo todo el tiempo, ¿no? Yo también tengo a Entonces, mi compañero de lectura. sí, Luego se exacto. queda dormido el grosero. Sí, sí, así también así se me quedan viendo como estás loca, me voy a dormir y se lamen las patas y se duermen. Pero no importa, no, yo sigo leyendo y entonces al estar leyendo me di cuenta de que no tienes que llevar la cantaleta normal que todo mundo le da a la poesía, que eso es bueno, al menos a mí se me hace aburridísimo, porque en la primaria las fiestas del Día de las Madres, maestro, siempre había poesías, ¿no? Y sobre todo las más así, mamá, soy Paquito, ay, desde ahí ya sentías que te morías, ¿no? Es que justo creo que también estamos reivindicando un poco la poesía, porque justo como Ujú, que te meten así, ¿no? La poesía que es aburrida, la que no le entiendes, la que se recita así con toda la pasión. Pero no sé si te fijaste, pero hasta ahora Tony, Itza, Ceci, Sonia, incluso yo, sin querer se te sale el tono. Se te sale un tono sí, especial ahí que va acompañado de, es que esto es tan intenso que le tengo que meter por, así lo sentí. No, sí, Y sí, sí. es antes, que, sí, sí, Tony, es que tengo a Estelita, ahorita te doy la palabra, a Estela. Muchas gracias. Bueno, ya, gracias. Bajo mi mano. Sí, ¿quieres decirnos algo antes, Tony, de que le demos la muy palabra a Estela? rapidito, que en realidad ahorita con lo que acabas de decir y con lo que mencionó Anita del el cómo leer la poesía, a mí lo que me llamó la atención, el ritmo que mantiene, que sin que tú quieras, lleva una cadencia. Todos los poemas llevan una cadencia que sin que tú lo tomes conciencia de, es un verso, es un poema, tengo que llevar un... No necesitas, sino de una manera
muy automática, muy fluida, sale la cadencia en la misma forma en que está escrito. Así lo sentí yo. Sí, y creo que también eso se debe a lo que comentaba Itza, que pareciera de pronto, o sea, digo, no, no tenemos que hacerlo, pero contar las sílabas, notar las rimas y demás, eso también te da ahí una cosa implícita que te obliga de manera inconsciente a darle un tono. Sí. Gracias, Tony. Estela, Gracias, sí, muchas gracias y buenas noches a todos. Eh, Estoy de acuerdo con lo que han dicho todas ustedes. Solamente quisiera ratificar lo que dijo, lo que acaba de decir Anita en cuanto a los nombres de los hermanos. Lo que me hace pensar que ella vivió, bueno, sus padres debieron de haber sido personas muy sensibles y pues no sé si educadas, yo creo que sí, pues proponerle estos nombres a sus hijos, ¿no? O sea, yo nunca he conocido una familia que le ponga nombres de sentimientos o de alma, por ejemplo, sí conozco a varias almas, pero el que la otra hermana se llame Poema y el niño se llame Azul, Azul se está haciendo común ese nombre, pero actualmente por moda. Pero sí, los cuatro hermanos, Azul, Poema, Alma e Idea. Entonces, eso nos habla de una sensibilidad y por lo tanto, estoy segura que Idea creció en un ambiente en el que las conversaciones de sus padres no eran sin importancia, o sea, seguramente hablaban de cosas cotidianas como la comida, pero yo creo que, y no lo digo yo, destino, infancia es destino, y entonces Idea seguramente se creció en un ambiente, pues, culto, ¿no? Y es una poeta, fue una, yo pienso que fue una niña prodigio, una niña genio. A los 11 años escribir esos poemas tan rítmicos, el conocimiento del lenguaje a esa edad, la diversidad del lenguaje, el encontrar palabras. Si ahorita nos ponen a todas nosotras a escribir un poema rimado, bueno. Yo no lo podría hacer yo ahorita. Tal vez después de mucho tiempo y con ayuda del diccionario y de este aparato, ayuda en el sentido no de que lo haga Gemini o quien sea, sino consultar palabras que tengan la misma terminación. En esos tiempos, en los años 30, evidentemente no había estas herramientas y sin embargo, IDEA tenía em, pues el bagaje y el vocabulario suficientes como para encontrar las palabras que rimaba. Sus poemas, es cierto, a esa edad son pequeños, son cortos, pero eso no le demerita que a una edad tan corta estén estén bien hechos, sí, con ritmo y con rima. Y lo que han dicho de que, bueno, está padrísima que esta compilación tenga a los poemas en orden cronológico, porque sí, nos facilita, bueno, a mí también, sí lo dijo la maestra Liliana, facilita mucho el observar el crecimiento, la madurez, no el crecimiento, la madurez de la poeta. Y a mí me gusta mucho la metaliteratura. No sé si sea correcto decir los metapoemas, pero yo encontré cierta similitud y yo creo, digo, tenía 11 años, pero yo a esa edad ya leía a Amado Nervo. Yo estoy segura que Idea leyó a Amado Nervo en este poema que se llama Volverán aquellas noches. Es un poema cortísimo. Volverán aquellas noches de invierno en el jardincito verde lleno de suspiros tiernos. Yo creo que volverán y que el destino apiadado hará que un día se unan dos que siempre se han amado. A mí me recordó a Amado Nervo en Volverán las oscuras golondrinas de su balcón sus nidos a colgar. Dije, ¿la habrán leído? Yo creo que sí, o bueno, quisiera que así fuera. Y termino mi comentario en el sentido de que, si bien es cierto que hubo una relación con Onetti, pues finalmente qué bueno que no se quedó con él. El señor terminó con su vida de una forma patética y ella hubiera tenido que estar ahí cuidándolo 24/7 en las condiciones tan tremendas en las que terminó el señor.
haya sido por enfermedad, por vicio o por los dos, que creo que ambos tuvo. Sí, Octavio, lo conocieron. De hecho, cuando murió Amado Nervo, no estaba en México. No recuerdo si ahorita me ayudas a recordar en qué país estaba. Sus funerales y su regreso a México fue algo así extraordinario. Amado Nervo, mis respetos. Otro libro de poesía para leer, otro autor de poesía para leerlo, ahí lo tenemos. Entonces, Sí, pues qué bueno que nos invitaste a leer a Idea Vilarino. Yo la conocía, pero de ninguna manera había leído tantos poemas tanto, como... sí, Sí, ajá, gracias. exacto. Ni visto tal vez sus fotos, ¿no? Y meterse a esa No, intimidad, que yo creo tampoco, que sus fue fotos no. algo, algo bueno de experimentar junto con la poesía. También porque yo decía, necesito hacerlo más atractivo, porque yo digo poesía y la mayoría se asusta. Entonces dije, ¿qué hago? Le meto fotos, ¿no? Entonces ya encontré este libro y me encantó. Em, ¿Cómo ves, Sonia, si vamos pasando un poco hacia la época de Idea donde conoce a Onetti? Porque creo que se convirtió también y ha sido como un chismecito, ¿no? Un chismecito literario, un chismecito con causa, pero fue parte muy importante de ambos, ¿no? De Idea y de Onetti. Es una parte de su vida que además en muchísimas entrevistas todo el mundo iba directo a eso. Y de pronto yo decía, pues ya dejen de hablar de eso, ¿no? Hablen de la poesía, ¿no? De todo esto, todos estos años que ella ha escrito, de todo su talento, pero siempre les jalaba de alguna manera. Y la verdad es que me parece imposible no hacerlo, porque además y a ellos un poco entre que lo odiaban y les encantaba hablar de eso y terminaba, vi un documental y de hasta terminó enseñándoles fotografías, ¿no? O sea, cosa que no le pidieron y ya te voy a enseñar cuando fuimos a no sé. Entonces yo dije, bueno, también le encanta. Eh, yo vi que ella dijo que lo conoció en los 50, cuando se empezó, lo conoció y se enamoró de Onetti, pero también en esa entrevista dice que es el último hombre del que debió enamorarse y lo tenía muy claro y lo tenía muy consciente, porque fue una relación muy tormentosa, fue una relación muy tóxica y al mismo tiempo fue una relación llena de amor, de pasión, pero también de inseguridades. Era un torbellino de amor el que tenían ese par y quedó reflejado en toda su poesía, lo cual a mí me encanta literariamente. Llama Y, mucho, sobre de eso me llamó a mí mucho la atención que también en una entrevista ella mencionaba que en realidad Onetti no la conoció a ella, ni ella ah, conoció a Onetti, porque le estaban sí, preguntando que de Onetti, que cómo era, que bla, bla, bla. Dice, es que verdaderamente no lo conocí, como él tampoco me conoció a mí. sí, Chan. sí, sí, sí. Y luego también tuvo una relación, por ahí sale también en algunos poemas, se los dedica con alguien que se llama Manuel Claps, que era, pensé que era el que se refería al inicio Sonia, y hay unas fotografías de él, y yo dije, le voy a tomar una fotografía, porque yo decía, es que Onetti no está guapo, y yo dije, les voy a enseñar. Ay, O sea, no, yo ese decía, sí, este señor está guapo, ¿cómo sí, se sí, atreve, Idea de esa de, Vilariño? sí, sí. Y se Oye, notaba Liliana, el amor y la obsesión. Sí. entonces con Onetti nada más era la pura pasión y hasta ahí, porque si dice que no se conocían. Pues es que, ¿sabes qué? O sea, imagínate, tienen una relación bien difícil, les digo, porque realmente entre que se amaban y se odiaban, y de hecho les digo, cuando estuvieron de manera intermitente toda su vida, tuvieran o no pareja, tuvieran o no esposa o neti, ¿no? Entonces, todo el tiempo iban y venían. Pero también hubo pasajes de su vida donde Onetti era muy grosero y la trataba muy mal, ¿no? Nunca ella dice violento, pero yo medio imagino por ahí que sí. Pero de pronto se dedicaban cosas preciosas, como lo que nos leyó Sonia al inicio. Después, Onetti la deja y se va a casar con otra mujer. Y ella hace este libro de poesías, ¿cómo se llama, Tony? ¿Poesía amorosa? Creo que sí, poesía amorosa y todo el mundo sabe que se lo dedica Y a ella. poesía amorosa, disculpa. Y después Onetti le escribe también un libro como en respuesta. Entonces imagínense el grado de relación que tenían, ¿no? Y ya estoy ya casado y la esposa chutándose eso. De hecho, hay un libro por ahí que le dedica, el que como en respuesta de Onetti, se lo dedica a Idea y le pone, y tuyas son las horas mejores que viví.
Entonces yo digo, bueno, es que esta intensidad de amor, de pasión, de em, sigamos juntos, pero mejor no, era una cosa, era un torbellino, de verdad tenían una relación que ahora nosotros viéndola a la distancia y con todo lo que ya sabemos, con todo lo que ya vivimos, con todo lo que hemos trabajado, podemos decirle era una relación bien fea, ¿no? Era una relación bastante tóxica, pero sin duda hay poemas que, como decíamos al inicio, te dejaban así, ¿no? Así que te hacían que tu corazón latiera un poquito más rápido. Y yo les traje dos de ese libro que ella le escribe cuando se va a casar con otra. Uno se llama Adiós y dice, aquí lejos te borro, estás borrado. Ahí ya estaba como decidiéndose a dejarlo. Al final no, pero en esa época ya. Y hay otro que se llama El Testigo y dice, yo no te pido nada, yo no te acepto nada, alcanza con que estés en el mundo, con que sepas que estoy en el mundo, con que seas, me seas, testigo, juez y Dios, sino para qué todo. ¿No? Y eso, me impresionó mucho porque es como decir, me basta con que sepa que existes, con eso es suficiente para mí, ¿no? Y al siguiente era el que adiós y al siguiente era el que leyó Tony. Entonces, tenían una relación complicada hasta los últimos de sus días, porque Sonia, ¿quieres volverles a contar cuando se encuentran? Sí, porque Onetti, como dijo Steliux, terminó muy enfermo. Dice, em, la última vez que se vieron fue en 1974 en el hospital. Cuando Idea entró a la habitación, la mujer de él los dejó solos. E Idea recuerda a- así aquel encuentro. Me levanté y quise tocar su mejilla con la mía. Apenas llegaba a él cuando me agarró con un vigor desesperado y me besó con el beso más grande, más tremendo que me hayan dado, que me vayan a dar nunca. Y apenas comenzó su beso, sollozó. Empezó a sollozar por detrás de aquel beso, después del cual debí morir. Sí, sí, y ese fue como de sus últimos, Hay, ¿no? hay una frase, no recuerdo quién la decía, de algunos compañeros, que dice, te veo y sufro, y no te veo y muero. Ahorita que estás a referencia a lo que estás Ándale, diciendo de que se eso, quieren y no se quieren, eso ¿no? define Y su esta frase relación. está acorde. Eso define su relación, Sonia. Sí, Me gustaría definitivamente. leerles una de las poesías en donde se nota que ella estaba enamorada. Esta poesía me hizo recordar cuando yo estaba en la secundaria y estábamos enamoradas del amor. A ver, sí. Se llama Me miraba en un espejo. Me miraba en un espejo, me miraba y suspiraba, mientras pensaba en la dicha de que tú pudieras verme. Porque yo no sé qué encanto tu amor me trajo a los ojos, que después que tú me quieres son más lucientes y verdes. Me miraba en el espejo y veía mis mejillas, sonrosadas de alegría, y veía mis cabellos en un gracioso desorden, y mi boca sonreía mientras pensaba en la dicha de que tú pudieras verme. Porque yo no sé qué encanto tu amor trajo a los labios, que desde que yo te quiero son más propicios al beso. ¡Ay, qué bonito! Y todas enamoradas del amor. Así, para Sí, hay cerrar veces está febrero. una enamorada del amor. Sí. Gracias, Sonia. ¿Hay alguien más que nos quiera comentar algo? Por ahí veo que creo que Itza está, sí, Itza. Itza la veo ahí picándole. Sí, espérenme, es que estaba buscando lo que decía Sonia sobre la familia y digo, acabo de buscar en Wikipedia y dice, nació en una familia de clase media y culta en la que estaban presentes música y literatura. Su padre, Leandro Vilariño, fue un poeta cuyas obras no fueron editadas en vida.
Al igual que sus hermanos, estudió música, bueno, idea. Su madre conocía muy bien la literatura europea y su padre era un conocido anarquista. Entonces, bueno, las ideas, todo esto oculto que se refería a Estela, perdón, no son, pues ahí estaba, ¿no? Y con razón uno entiende de dónde abreva esta sensibilidad, este conocimiento de la poesía desde una edad muy, muy temprana. Sí, sin duda. Y muchas veces hasta yo la sentía muy precoz. O sea, yo decía, ¿cuántos años tenía aquí cuando escribió esto? No, o sea, realmente tenía una vida así, particular, una vida económicamente desahogada, pero también muy culta, pero también como muy abierta, ¿no? Y por eso tanta sensibilidad. Sí, Octavio, adelante. Escuchamos, por favor. Ahí estás. Hola, ¿qué tal? Ah, la ventaja de que esté eh, en línea recta en cuanto al tiempo, nos va bien, nos va mostrando la madurez que va logrando poco a poco. El libro termina cuando ella tenía como 23 o 24 años. Ya para esa época, y creo que hay uno como cuando tiene como 20, donde habla de una noche de amor y habla de semen, elecciones y demás. Y yo de que yo estaba así como que a los 23 años, a los 20 años, a los 18 años, tiene unos poemas de a los 14 o 15 que ya son muy elaborados, que a pesar de que están escritos con un lenguaje sencillo, las metáforas y las ideas son bastante espesas, ¿no? Yo detecté ahí, leyendo, leí todo. Ya había leído yo una parte, porque no sé por qué esta misma publicación la tenía en la tableta. Ya había leído algo y detecté ahí dos cosas donde ella habla mucho de infinito y de soledad. Es decir, ahí radica esa pasión desmedida que tiene por los hombres. Porque si los vemos en los poemas que les dedica a Claps y a otro cuate que aparece por ahí, son muy intensos, son muy intensos. Y otra de las cuestiones que noté es que nunca habla de un amanecer, le arrebatan los atardeceres. Siempre habla de los atardeceres y de los colores naranja y de que la tarde está muriendo. Es extremista y seguro porque el padre era anarquista. Las ideas anarquistas en ese sentido van, como decían los estudiantes del 68, este, eh, em, que era algo extremo, que pidamos lo imposible, ¿no? Así está ella, porque habla de infinito, habla de la soledad, se ve que le encanta, se encuentra muy a gusto cuando habla de soledad, y luego estas ideas que son bastante radicales cuando tenía 18, 20, 23, 24 años. Sí eran muy cultos los padres, pero con el dato no sabía que era anarquista el papá, pues con razón. Y si la madre era fan de la literatura, pues mucho más. Yo ahí cuando la veo con su violín, los violinistas, bueno, todo aquel que yo envidio a los que ejecutan un instrumento, porque se requiere además de habilidad técnica, mucha sensibilidad, ¿no? Ya sean concertistas o no, quien toca una guitarra, un piano, un contrabajo, un cello, ya está del otro lado. De verdad que ha hecho más que todos, muchos de nosotros. Pues sí, me gustó. Y en cuanto a lo del ritmo, efectivamente tiene un manejo muy adecuado del ritmo, porque hay versos tienen muchas más sílabas que que el siguiente verso, y van rimando. Hay un verso de X cantidad de sílabas, luego uno corto, luego otro largo, luego otro corto, luego otro largo, y van rimando. Y cuando uno los lee en voz alta, porque para encontrarles el ritmo no es sencillo, pero para encontrarles el ritmo hay que oírse. Efectivamente, todos quedamos tocados de la cabecita a la hora de la lectura de poesía, porque nos acostumbraron a declamar, a que la poesía se declamara, banderita, banderita, tricolor, es decir, con un ritmo monótono, cuando no debe ser así. Incluso leyéndolos en voz alta, uno va entendiendo el tono de voz que tiene que usarse, porque
hay preguntas, hay afirmaciones, hay dudas, ¿no? Hay aseveraciones. Entonces, hay una especie de diálogos. En algunos hay como el diálogo que me preguntas, te contesto. Y no puede uno leer de la misma manera una pregunta que una respuesta o una aseveración o está refiriéndose a un atardecer, a un amanecer, a una noche. Sí es necesario leerlos en voz alta para ir escuchando el ritmo. Si uno no tiene la minuciosidad que Itza a la hora de ir contando sílabas, uno lo descubre a través del ritmo que guarda la propia poesía, ¿no? Yo desde hace un rato, hace como un año y medio, trato de leer, como dice un escritor español que se llama Juan José Millas, que le pregunta a su entrevistador, tienen un programa los sábados, los domingos por la mañana, que uno ya a veces los escucha acá el domingo a las 7 de la mañana, yo lo escucho, donde le pregunta su amigo, ¿qué haces todos los días en la mañana al levantarte, Juanjo? O sea, lo primero que leo es una poesía, porque no puedo imaginarme un día en que no lea un poema. A veces me desconcierta, a veces confirma una idea que tengo, a veces me abre una, una puerta que yo no veía, y como se va de su casa a la estación de radio en metro, dice, me vengo pensando en lo que leí del poeta o la poesía. Y entonces, efectivamente, hay unos poetas que son bastante espesos porque utilizan metáforas y muchas figuras literarias y que uno desconoce, pero lo ideal no es tratar de, bueno, no investigar qué dicen desde mi punto de vista, ¿no? Sino leerlos, releerlos. Y como todo el libro que no nos satisface, pues lo dejamos aparte, ¿no? Lo interrumpimos, ya diría Perec que es nuestro derecho a no leer o abandonar el libro cuando nos da la gana, ¿no? Pero sí, Sí. la lectura de la poesía en voz alta ayuda mucho a entender metáforas y a escudriñar incluso los textos de prosa, ¿no? Ahorita estoy leyendo, que se me había pasado, El Invencible Verano de Liliana, llevo 2 capítulos y uno dice, órale, me gustó mucho el hecho de que los testimonios de la hermana muerta, No, ya no, ya les contaste, Octavio, todo. no, diferencia que el diseñador hizo un tipo de letra para reproducir las cartas de Liliana. Ujú, Y eso se sí, me sí hizo un los vi. detalle que te conecta con la autora, porque además con sus puntuaciones, con sus bromas para sus amigos y demás, me pareció un detalle genial. Sí. Gracias. Fíjate que, gracias, Octavio, me haces pensar en... Yo soy de las personas que cree que todo el mundo puede sentir el arte en general, un poema, una pintura, una escultura, y tú lo sientes según lo que traes en la cabeza y lo que has aprendido o lo que has vivido en tu vida. Porque yo creo que no es necesario ser experto en arte o en una disciplina para sentir algo, ¿no? Puede llegar alguien que jamás ha entrado a un museo y entra por primera vez y se puede quedar viendo una escultura y decir, me hizo sentir esto, me recordó a esto, ¿no? Y esa creo que es la sensibilidad que todos tenemos. ¿Y qué pasa con la poesía? Habrá poemas o poetas que nos gusten más porque tal vez tenemos un lenguaje que compartimos con él o una etapa de vida que compartimos con el poeta y de alguna manera conectamos. Y habrá otras cosas que digamos no entendí nada o no me gustó, ¿no? O no es para mí. Y creo que eso pasa con todo el arte, ¿no? Cualquiera puede sentirlo, cualquiera puede sentir algo o no, cualquiera puede interpretarlo según lo que traemos siempre en la cabeza, nuestro bagaje cultural, económico, social, político, cualquier tipo de postura ante la vida. Y eso me fascina del arte en general y de la poesía en particular, porque a veces sí podría llegar a ser difícil. Y ahora que estaban comentando todas, yo cuando estoy muy distraída o traigo muchas cosas en la cabeza y necesito concentrarme en lo que estoy leyendo, lo leo en voz alta.
Y así es como me entra, porque pasan muchas cosas cuando uno lee en voz alta. Hay muchas conexiones neuronales cuando leemos en voz alta. eh, el escuchar tu voz también, ¿no? El ir marcando el tono. Hay muchas cosas que pasan y a mí me encanta leer en voz alta. La poesía a veces la leo en voz alta. Justo yo creo que por eso, como me cuesta entrarle, la leo en voz alta para que sí o sí le voy a agarrar. Solamente para Muchas... abundar un poco en lo que dices, el libro que del mes pasado, que no pude participar porque estaba todo acatarrado, me hicieron chiras pelas las vacunas. eh, Al final, recuerdo la parte final donde dice que entre el nacimiento y la muerte, ¿qué hacemos en la espera de la muerte? ¿No? Y que ese vacío, la autora del libro recomienda llenarlo con arte, la escultura, la música, la literatura, el cine, etcétera, ¿no? Inmediatamente de eso empiezan a dar mucho aire a la película Hamlet, del cual yo tenía noticia por la novela. Y, y entonces, hace poco vi la película y el final es una maravilla porque precisamente conecté con el libro del mes pasado, porque finalmente la madre del niño muerto, que enloquece casi por la muerte del niño, además su único hijo varón, pero cuando ella ve trasladada su tragedia al teatro, a través de Hamlet, descansa, como que ahí entiende la trascendencia de la muerte de su hijo y sabe dónde está, lo redescubre, porque ella lleva muchos años no aceptando la muerte del niño, ¿no? Y entonces, Qué recordando el libro, interesante. eso es lo que le permite, el arte le permite Ujú. asumir, reconocer la muerte del hijo y liberarse. Eso me pareció genial, abundando Sí, en esto que claro. dices que efectivamente, si tenemos cierto referente, nos hace entender de mejor manera el asunto, ¿no? No sé si de mejor Gracias. manera, pero tal vez tenemos como más herramientas, ¿no? Para si alguien te pregunta, por ejemplo, ¿no? O sea, siento que Ujú. en general cualquiera puede disfrutar del arte, cualquiera, cualquier persona. No importa si no tuvo estudios, si no vivió en una familia adinerada, en una familia culta, no importa, ¿no? Cualquier persona en este mundo y en este universo que se detenga un segundo a observar, porque eso sí necesito que te detengas un segundo a observar, a ver si pasa algo, cómo lo interpretas y cómo lo traes, puedes disfrutarlo, interpretarlo. Y eso me encanta a mí también del arte. Quiero darle la palabra a Ujú. Itza y luego me gustaría regresarle a Sonia para que vayamos cerrando, pero muchas gracias, Octavio. Yo rápidamente, eso que decía sobre leer en voz alta, creo que sí, la poesía es necesaria hacerlo en voz alta porque te da otro, aparte de la estructura que pueda tener el poema, sí, como que sensible, te llega con mayor sensibilidad. Sí hay poesía muy estructurada y muy sabionda y estoy pensando en Muerte sin fin, pero no, no, estamos hablando de esta poesía que te llega porque creo que es muy humana, cualquiera nos llega. Entonces, cuando tú escuchas estas palabras, yo creo que lejos de, me dio mucha risa lo que decía Octavio sobre cómo nos enseñan a declamar, es que parece que estás escuchando no solamente a otra persona, incluso a ti misma cuando te hablas y dices, claro, estos son temas tan sensibles, tan humanos, que por eso me llegan, por eso me penetran y entonces digo, los comprendo bien. Y cuando tú dices también que el arte es cualquier persona. Yo creo que sí solo bastan ojos para ver, orejas para querer escuchar, ¿no? Porque a veces podemos tener ahí las cosas y puede estar el arte en una flor, en un amanecer, en unas cosas tan, y que muchos han tenido esa sensibilidad para pintarla, crearle poemas, hacerle música, que eso ya es una sensibilidad extrema, ¿no? Pero tener esta habilidad de poder captar y que tus sentidos puedan percibir todo eso, pues creo que también cuando se trata de literatura, de música, este,
te conmueve. Y ahora les voy a chismear algo que no tiene nada que ver con esto, pero por el arte, es que mi hijo hizo su primera actuación en teatro y bueno, no sabes, estamos como locos, que ya, porque está estudiando actuación y lo veo como él, cuando se plantó en el escenario, es un chico que afuera es muy reservado, muy tímido, muy introvertido, pero tú lo ves ahí en las tablas y es otra cosa, se transforma y cómo nos puede contagiar él y otras de sus compañeras estas emociones, esta sensibilidad que te hacen sentirte humano porque te expresan las palabras, lloran o te contagian la risa o te contagian el enojo, todas estas emociones a través de un tercero, ¿no? A través de otra persona cuando las estás viviendo. Entonces sí, creo que el arte hay que tener más, estar como los radares, ¿no? Como las antenas, ¿te acuerdas cuando las movíamos y pescabas la señal? Eso es todo. No, nadie se acuerda. Y en esta Ah, sesión nadie se cierto, acuerda es de eso, cierto. Pizza. No, somos demasiado jóvenes para. No, no es cierto. Todos sabemos de esas antenas horripilantes que había que estar moviendo por todos lados. Sí, sí, o sea, concuerdo. Me hiciste recordar que tengo ganas de ir al teatro y me propuse ir mañana y espero lograrlo, que luego pasan cosas. Pero sí, creo que el arte te mueve y puedes crear como mucha empatía. Con el teatro pasan cosas distintas, ¿no? Porque tienes a un ser humano interpretándolo, de pronto te pega de maneras un poco más fuertes. No tienes tanto tiempo de pensar, de imaginar, no es una cosa solitaria. Me encanta el teatro. Cuando tu hijo tenga funciones abiertas, nos invitas en las sesiones. Cuando ya empiecen a vender boletos y demás, cualquiera también, si quieren invitar a presentaciones y demás, pueden usar el espacio para invitarnos. Muchas gracias, Itza. Me gustaría regresarte la palabra, Sonia, para que termines de contarnos cómo te fue, vayamos cerrando. Pues yo quiero agradecerle a todas que hayan complementado la información que ya había dado. Y bueno, esto que está diciendo Itzia es tan verdadero. A mí bueno, yo soy así como medio cursi, ¿no? Y estas cosas así tan sencillas me hacen recordar cosas que sentía cuando era yo muy joven. Estoy retomando ahorita el año en que nació Idea, que fue en el 20. Ella empieza a escribir en el 30, 10 o 7, 8 años, ¿no? Y Itzia decía que es algo tan humano, ¿no? Ella fue uruguaya, eh, habla español, pero todas las palabras que nos estuvo mencionando en cada uno de sus poemas realmente son tan iguales como los de nosotros, ¿no? Los sentimientos, la palabra, y con una sencillez que realmente nos hizo pues sentir todo esto que estamos comentando en este momento. Decíamos también que difícil es la poesía. Simplemente hablemos de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que cuando dice sus poesías, a mí me costaba mucho trabajo leerlas porque teníamos que leerlas, ¿no? Y el maestro nos la iba explicando línea por línea para poderla entender. Muchos de los jóvenes de ahora leen a Sor Juana y dicen que sabe qué demonios dice aquí, ¿no? Nosotros que somos un poquito ya de esa época de que los maestros tenían ese tiempo y esa sensibilidad para explicarte bien qué decía y por qué lo decía, ¿no? Creo que aprendimos muchísimo y fuimos más sensibles porque realmente nos enseñaron de todo y nos dejaron vivir esas experiencias tan bonitas. Y bueno, pues quiero agradecerle a todas su asistencia, el que hayan compartido su experiencia con esta grandiosa poeta, ¿no? Y que, bueno, de su familia, de sus hermanos, esa parte de los hermanos no la había yo leído hasta que eso me lo brinqué. Pero bueno, quiero darle las gracias por estar aquí y gracias maestra por haberme dado esta oportunidad y espero que me siga tomando en cuenta. Muchas gracias. Por supuesto, yo estoy muy contenta de seguir trabajando con todo el colectivo de palabras compartidas, así que lo seguiremos viendo por acá. Sí, gracias a todos por haberse conectado.
la poesía, les digo, siempre es un género que da miedo para cualquier tipo de evento, porque de pronto mucha gente dice, no, como que es difícil la poesía, lo sé. Entonces me hace muy feliz que les haya gustado, que hayamos visto el libro como un objeto distinto a lo que estamos acostumbradas con el material que incluyeron. Creo que fue una edición muy bonita y muy bien pensada, que se merecía Idea Vilariño, ¿no? Porque al final sí fue una mujer muy importante para su época, como nos decías, para su generación. Por ahí si tienen oportunidad, busquen el libro de los poemas amorosos de Idea Vilariño, que no, ya es una intensidad que qué bárbara, pero también, como también comentaba Octavio y comentamos nosotras, se va sintiendo no solo el crecimiento por la edad de esta mujer, sino el crecimiento poético. Cada vez son más complejos, cada vez son más ricos y se va viendo la madurez literaria y poética de Idea. Y en ese libro también, ¿no? Hay mucha intensidad, pero también hay un trabajo buenísimo de Idea. Y lo encuentran en línea, eso sí lo van a poder encontrar súper fácil, en cuanto lo googleen. Muchas gracias. Para marzo vamos a tener una antología, les voy adelantando, así que podemos leerlo rápido o leer solo algunos. No se escapen porque justo es un viernes donde inicia el periodo de Semana Santa. No se escapen, conéctense en la playa, si ya van rumbo a la playa, en el avión, bueno, en el camión, en el coche. Y si no, los que nos quedemos en la ciudad, por lo menos ese día nos conectaremos para platicar sobre esta antología. No les voy a adelantar más, solo les voy a decir eso, que es una antología muy contemporánea, le va a gustar a Anita. Eh, ya sé, ya sé. Entonces, pues muchas gracias. Me encantaron todos sus comentarios, me encantó esta sesión. Tenía un poco de miedo, les digo, de qué íbamos a esperar, pero de qué íbamos a encontrar hoy. Y me gusta mucho. Saben que siempre es un placer, como lo dice Ceci, verlas y saludarles y platicar un poquito, porque siempre estoy como de, no, esto se los voy a decir así a mis amigos del club. Entonces me reservo todo. Aunque también, como dijo Ceci, yo no resistí, algunos poemas los mandé, los dediqué, ¿no? Era lo que te pasaba de pronto. Está así, claro, ahí romanceando, diciendo, mira estas intensidades que se cargaba la idea, ¿no? Entonces, eso también es parte de nuestro club de lectura. Muchas gracias. Que pasen un muy bonito fin de semana. Feliz Cuídense, cierre qué de gusto mes. verlos, que estén Lili, bien. antes de irnos, Sí, Gracias, hasta luego. una ay, hasta petición. luego. O sea, sí me gustan los viejos escritores, pero ¿por qué no nos propones escritores como idea, que son pocos conocidos, pero que Sí, son muy claro. buenos, que son muy interesantes? De verdad que uno se enriquece enormemente con ellos y a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Más Sí, que por supuesto. nuevos escritores que pocos se conocen y que nadie, pues nadie te dice, mira, leía este, ¿por qué no lo lees? Sí, ¿No? sí, sí. Claro, por supuesto, lo tomaré en cuenta para seguir programando. Sí, también, por Ajá, ejemplo, les gusta esto, hay una colección de la UNAM que se llama Vindictas, que justo es un rescate de mujeres escritoras que ya no son tan contemporáneas, pero que son muy buenas y quedaron un poco rezagadas de la literatura y que rezagadas. vale la pena rescatarlas. Ya, retomarlas. Sí, ya hemos leído algunas. sí, sí, ya hemos leído algunas. Claro. Invicta, sí, ya lo leímos. De hecho, ya leímos todo el libro de Vindictas, que es una antología, pero es Sí, toda una Tony, no te colección. molestes. Bueno, pues que pasen una bonita noche y un buen fin de semana. Igualmente, Nos feliz vemos Día en de Gracias. Hasta marzo. luego. Ay, Hasta Gracias. Besos. marzo.